Hola chicos, estamos de nuevo acá por su canal de YouTube. Ay, con las presentaciones virtuales de nuestras clases de Química Inorgánica 2. Seguimos con el cloro. Los compuestos del cloro, vamos a hablar ahora, pues, además de un par, no crean que vamos a verlos todos, sino que solamente hablaremos de aquellos que tengan mayor relevancia. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno, pues como ya lo habíamos comentado, es un gas incoloro, ligeramente amarillento, altamente corrosivo, porque el cloruro de hidrógeno se convierte en ácido clorhídrico cuando se disuelve en agua. No es inflamable, no es combustible, no se oxida, ¿no? Es más pesado que el aire y tiene un olor bastante característico, muy irritante. Como ya les comentaba anteriormente, el cloruro de sodio es una de las materias primas más extendidas por ser más abundante y por lo tanto tiene un costo más accesible. A partir del cloruro de sodio se obtienen muchos productos químicos, entre ellos el ácido clorhídrico, bueno, pero primero el cloruro de hidrógeno, ¿verdad? Acá lo que tenemos es que el cloruro de sodio sólido se hace reaccionar con el ácido sulfúrico concentrado. Este es uno de los reactivos químicos que también se fabrican bastante en la industria. Cuando veamos azufre hablaremos de la producción de ácido sulfúrico. Acá tenemos que la reacción de cloruro de sodio con ácido sulfúrico nos produce el gas cloruro de hidrógeno. Si retrocedemos a la INOR 1, recordamos las reacciones generales. Esta la encontramos como una reacción de sal de ácido poco fijo, esta, más ácido fijo, y nos libera el ácido menos fijo o el ácido poco fijo, que en este caso sería el cloruro de hidrógeno gaseoso. Recordemos, esta reacción necesariamente tiene que darse vía seca, porque estamos hablando de un desplazamiento por fijeza. El ácido clorhídrico, en este caso cloruro de hidrógeno gaseoso, se absorbe, se acumula en agua. La D no es agua diluida, ¿verdad? Sino que se diluye con agua o más bien se disuelve en agua y obtenemos el ácido clorhídrico. En la industria química también se pueden obtener algún cloruro de hidrógeno como subproducto de algunas reacciones de cloración, pero como les comentaba, estas reacciones de cloración ya no son tan, que dijéramos, tan buenas, ¿verdad? Porque los productos organoclorados están siendo bastante restringidos debido a su toxicidad, ¿verdad? Y a su persistencia en el ambiente. También tienen mucho que ver con la destrucción de la capa de ozono, según el tipo de producto organoclorado que se haga, ¿verdad? Todos los polímeros, plásticos que llevan cloro, pues se restringen bastante porque tienen la mala costumbre de formar compuestos bastante tóxicos, ¿verdad? Como dioxinas, furanos cuando se queman, y que algunos de esos compuestos pueden resultar cancerígenos o carcinógenos, y por lo tanto los organoclorados ya se están restringiendo bastante. Pero esta era una alternativa para la obtención de cloruro de hidrógeno gaseoso, aunque la oficial, la que industrialmente tiene más relevancia y está más extendida, es esta, con dos materias primas bastante comunes. Este se fabrica en la industria, pero se fabrica a gran escala, y este pues se encuentra en la naturaleza, ¿verdad? Entonces de ahí se obtiene el famoso ácido muriático, ácido clorhídrico, que tiene bastantes aplicaciones industriales. Luego, con esto del cloruro de hidrógeno, pues es un gas bastante soluble. Se disuelve hasta el 38 gramos de él por cada 100 mililitros de agua. Eso nos da una concentración de aproximadamente 12 molar, bastante alta. No es el más soluble, pero sí tiene pues, bastante buena su solubilidad.
Es un compuesto covalente, por lo tanto, pues cuando entra en contacto con agua, sufre, bueno, es un compuesto covalente y aparte es un ácido fuerte, sufre una disociación, ¿verdad? No, perdón, ionización sería, sí, ionización, porque se ioniza el hidrógeno, se ioniza el cloruro, y estos son separados por el agua, por la molécula de agua, y esto lo convierte en un ácido fuerte. Forma lo que se llama mezcla azeotrópica o azeótropo con el agua, con un contenido del 20% en masa. Esto lo que significa es que cuando se combina o cuando se mezcla con el agua, si nosotros ponemos a ebullir una mezcla de agua con HCl, el HCl al ser gaseoso es muchísimo más volátil que el agua. Entonces comienza a irse, a evaporarse antes el HCl que el agua. Claro, ¿verdad? Y si la solución la tenés al 38%, empezás a perder HCl, eso implica que la mezcla empieza a perder concentración, a reducir la concentración porque se empieza a perder el soluto. Pero cuando la concentración llega al 20.2%, en ese momento de concentración ya no ebulle solo el soluto, sino que empieza a ebullir la mezcla, HCl agua. Y eso es un azeótropo, algo que no se pueden separar los componentes por destilación, porque ambos ebullen al mismo tiempo. Y una mezcla azeotrópica tiene una composición definida, es decir, a esa concentración justamente es que ebullen juntos soluto y solvente. Y como podemos ver, el punto de ebullición es de 108.6 grados Celsius, significa mayor que el del agua. El agua ebulle a 100 grados Celsius. Entonces, el azeótropo o la mezcla HCl agua ebullen juntos a 108.6 grados Celsius. El ácido clorhídrico lo podemos comprar en las ferreterías o en las ventas de reactivos, generalmente a una concentración del 12 molar, que esto es más o menos 36-37% en masa. Si hacen la conversión, ¿verdad? Tienen ganas de recordarse química general, pueden convertir esto y les va a dar como 11.6, una cosa así, molar. Funde a menos 112, voy a menos 84 grados Celsius. Y esta es como una foto de la garrafa de ácido que ustedes pueden comprar cuando es una calidad reactiva, o sea, tiene una pureza bastante buena que se puede utilizar para hacer análisis químicos que son muy delicados, ¿verdad? Está el otro ácido que es la calidad industrial, que es el que compramos en la ferretería, que se puede utilizar para desincrustar, es decir, para limpiar todo aquello que queda pegado por como en forma de costra, digamos, por el agua que tenemos en la red, que tiene demasiadas sales de calcio. Entonces esas se quedan pegadas en los instrumentos o en las tuberías y todo. Entonces se puede utilizar ácido clorhídrico para eliminar esas incrustaciones. Pero ese sí es el industrial, el más barato. Pero ya para reactivo de laboratorio, o utilizamos el llamado calidad reactivo o utilizamos el llamado de ultra pureza, que es aún más caro, pero que se usa para análisis que tenés que ser sumamente delicado, ¿verdad? Para los análisis de ultra alta pureza. Y la diferencia de precios es bien grande. La calidad industrial pues anda por, qué sé yo, $8 el galón, mientras que la calidad reactivo, el galón pues andará por los $60. Y en el ultra pureza, pues los 100 mililitros andan como por $150. Bien, este compuesto del cloro reaccionará con el oxígeno, pero solamente si hay catalizadores, es decir, algo que te acelere la reacción, y las temperaturas andan entre 400 y 500 grados Celsius. Y lo que pasa es que se oxida el cloruro, el oxígeno oxida el cloruro y lo convierte en cloro. Pero esto ocurre a estas condiciones nada más. Condiciones estándares, pues no vamos a ver esa reacción. El cloruro de hidrógeno reacciona con el flúor. Aquí vamos a ver, chicos,
Si tengo cloruro más flúor, ¿qué me va a dar? A ver, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Claro, ¿verdad? El flúor oxida al cloruro y lo transforma en cloro. Y él se reduce a fluoruro. Porque el flúor es más electronegativo que el cloro. Es un ácido, bueno, en forma de ácido, es no oxidante. Si nos acordamos, si cogemos la tabla de desplazamiento, la que está atrás de la tabla periódica, ¿verdad? Los cuadritos, ¿se acuerdan? Tabla de desplazamiento electroquímico. Decía, estos metales reaccionan con ácidos no oxidantes. ¿Y cuáles son los metales? Los que están a la izquierda del hidrógeno en la tabla de desplazamiento. Estamos hablando de aluminio, magnesio, zinc, plomo incluso. Pero no estamos hablando ni de mercurio, ni de cobre, ni de plata. Esos sí necesitan ácidos como el nítrico para reaccionar. Aquí va el zinc con ácido clorhídrico. Acuérdense, ¿verdad? Metal más ácido no oxidante, sal más hidrógeno. Aquí podemos ver una imagen. Granallas de zinc con ácido clorhídrico, pues me liberan hidrógeno, ¿verdad? Lo mismo podría pasar con el aluminio, lo mismo pasaría con el magnesio, como los que más usamos en el laboratorio. Pero, por ejemplo, si el sodio, bueno, también puedo poner sodio, pero va a ser un solo bombazo, ¿verdad? Porque el sodio es muchísimo más activo. Entonces el sodio, el bario y los primeros 8 elementos son tan activos que no necesitas ácido, pues con agua obtienes hidrógeno, ¿verdad? A partir de ellos. Ya si le metes ácido, pues definitivamente la reacción va a ser tan rápida que te va a ocasionar una explosión, ¿verdad? Por eso hablamos generalmente, cuando hacemos esta reacción en el laboratorio, pues la hacemos con los que están después del sodio en la tabla de desplazamiento, pero antes del hidrógeno, ¿verdad? Para poder ver bien la reacción y no tener problemas de seguridad. La mayoría de sales del ácido clorhídrico se llaman cloruros, ¿verdad? Lo habíamos visto, cloruros. Son solubles, recordemos. Todos los cloruros son solubles, excepto cloruro de plata. Y acordémonos, ¿verdad? Cloruro de plata es insoluble, cloruro de plata insoluble. Es de las cosas que debemos saber. Cloruro de mercurio 1 no se usa mucho y el mercurio es mala palabra, no lo vamos a usar en el laboratorio. Cloruro de talio 1, tampoco el talio es sumamente venenoso. Y cloruro de plomo 2, otro metal pesado que tampoco nos interesa demasiado verlo en el laboratorio por sus cualidades tóxicas, ¿verdad? Pero los conocemos. Pero el cloruro de plata, ese sí, ¿verdad? Tenemos que saber que es insoluble. Acuérdense, ¿verdad? Hay un lugar especial en el infierno para los ingenieros que no sepan esto. Y si son ingenieros químicos, peor. Bueno, hasta ahí sí nos habíamos quedado en la clase presencial, ¿verdad? Ahora vamos a terminar esta parte del cloro, hablando del ácido, o hablando pues ya de otros compuestos como el ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso se obtiene cuando reacciona el cloro con el agua. Por ahí en alguna diapositiva hablamos, el cloro reacciona con el agua, con compuestos orgánicos y con algunos metales, ¿verdad? Aquí vemos la reacción con el agua, es una reacción reversible. Eso significa que una pequeña parte pues la vamos a hallar de este lado, pero que podemos en algún momento influir en este equilibrio con temperatura o con un catalizador para hacer que la reacción se desplace hacia la derecha, que si es que nos interesase por alguna razón obtener el ácido hipocloroso. Y el clorhídrico, me van a decir, sí, también el clorhídrico, pero recordemos que para obtener ácido clorhídrico ya hay otra reacción, que es la de cloruro de sodio con ácido sulfúrico. Entonces aquí el ácido clorhídrico, aunque se obtiene, no es una reacción para obtener ácido clorhídrico, sino que nos interesa ácido hipocloroso.
El ácido clorhídrico es fuerte. Esto significa que está totalmente ionizado. Es decir, que vas a tener cloruro e hidrógeno, ¿verdad? Ion hidrógeno. En cambio, este, al ser débil, más bien muy débil, lo vamos a tener mayoritariamente como la molécula HClO. Entonces, aquí lo que se hace es que se tiene cloro con agua, se agrega carbonato de calcio para que este reaccione con este ácido clorhídrico y se vaya el CO2, este se mantiene disuelto y podemos de alguna manera aislar el HClO, ¿verdad? Ahora bien, eso de aislar es un poco relativo. Realmente lo que aquí vamos a tener es una solución más concentrada del ácido hipocloroso, porque este es bastante inestable y mayor de 4% ya no vamos a poderlo concentrar, ¿verdad? Sino que normalmente si queremos obtener una solución de este ácido, pues va a ser en concentraciones bajas. Ahora bien, tampoco es que tenga tanta importancia industrial el hecho de tener ácido hipocloroso. No lo podemos utilizar mayormente por su poca estabilidad. Más bien, del ácido hipocloroso, lo que importa o lo que sí, digamos, tiene aplicación importantísima es una sal de él, que es el hipoclorito de sodio, y en segundo lugar el hipoclorito de potasio. Ahora, de los compuestos del cloro, pues los hipocloritos se utilizan mucho en la industria. Pero niños, sodio y potasio, ¿verdad? Porque son, bueno, calcio también tiene aplicaciones, ¿verdad? El hipoclorito de calcio, esos tres, digamos, hipoclorito de sodio, potasio y calcio son los que más tienen relevancia en la industria. Para obtener el hipoclorito, ya la sal, se hace reaccionar el gas cloro, que lo obtuvimos, ¿de dónde? ¿De dónde salió el cloro? De la celda de membrana, ¿verdad? De ahí tenemos el gas cloro y ese gas cloro los ponemos a reaccionar con álcali. Con álcali, claro, podemos obtener, ¿de dónde sacamos ese álcali? Ah, bueno, esta celda no, de aquí, ¿verdad? Es decir, este cloro que se está obteniendo lo podemos hacer reaccionar con este hidróxido de sodio que también se está obteniendo y ya generamos el hipoclorito. Veamos, aquí. Este cloro con el álcali, que es el hidróxido de sodio, nos da el hipoclorito de sodio. Bingo, las soluciones de hipoclorito de sodio se conocen con el nombre de lejía. Agente desinfectante muy importante. Claro, también lo podemos hacer con potasio, es decir, aquí en vez de usar cloruro de sodio como materia prima, usamos cloruro de potasio, obtenemos cloro y obtenemos hidróxido de potasio. Entonces ahí los mezclamos, en este caso se combinan y se forma también el hipoclorito. Pero tiene que ser a 25 grados Celsius o menos, porque también con el calor pues podemos descomponerlos. Y lo que sucede es que si calentamos, los hipocloritos no se obtienen o más bien se descomponen a clorato y cloruro. Entonces tiene que ser en frío para obtener los hipocloritos. El hipoclorito de sodio lo obtenemos por una electrólisis de una solución fría de cloruro de sodio, una salmuera, permitiendo la mezcla del cloro y el hidróxido de sodio, que son los productos de esta electrólisis. Aquí vemos, ¿verdad? Se absorbe la soda cáustica en el cloro, se enfría y se obtiene el hipoclorito de sodio. También las concentraciones de hipoclorito de sodio, aquí dice puro, pero realmente no es puro, no se obtiene un sólido de él, sino que se obtiene una solución, que normalmente la concentración máxima que puede tener es como del 12%, sin que se descomponga tanto, y esa solución de hipoclorito de sodio al 12% es lo que le venden acá a los productores de lejía para que ellos la diluyan
La lejía anda entre el 7 y 5 y 7% más o menos de concentración de hipoclorito de sodio, ¿verdad? Nosotros no producimos hipoclorito a partir de electrólisis. En el país lo que se hace más bien es diluir lo que nos mandan, el hipoclorito de sodio concentrado que nos mandan de otro lugar. Aunque se podría, ¿verdad? El que se anime puede tener, hay algunos lugares donde hacen electrólisis a escala bastante baja y venden lejía, ¿verdad? Pero hay que ver lo de los costos que esto implica. En cuanto a las aplicaciones de los compuestos de cloro, casi todas van por desinfección, limpieza y blanqueamiento. El cloro, ¿verdad? Desinfección, ¿verdad? De Clorox, todas estas marcas que podemos ver en el mercado que son soluciones de hipoclorito de sodio. Es que pueden llegar, aquí dice desengrasante, lo que pasa es que también contiene hidróxido de sodio, claro, ¿verdad? Si sabemos que viene de la electrólisis de salmuera, pues hay hidróxido de sodio también presente y eso le da el efecto desengrasante. Y el cloro, que es el hipoclorito, es el que permite la desinfección porque mata las bacterias y también desactiva muchos virus, ¿verdad? Ahora por lo que nos tienen en casa, ¿verdad? La desinfección es bastante importante y hay que tener en cuenta que con lejía pues podemos obtener una buena desinfección, con el cual casi todos estos productos de cloro pues nos dan una buena protección, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos vamos a echar cloro en las manos, ¿verdad? Como si nos podemos echar el alcohol, pero sí permite para la limpieza de superficies. Para clorar el agua, recordemos, pues el cloro se utiliza para la desinfección del agua de consumo. Se utiliza cloro gaseoso, se usa dióxido de cloro, que se inyecta al agua y ahí es donde se obtiene el ácido hipocloroso. Y el ácido hipocloroso es que cuando se oxida, pues es el que mata a las bacterias y hace el efecto desinfectante en el agua. Entonces, pero también hay que tener en cuenta el pH. Si vamos a utilizar cloro en agua, hay que tener en cuenta que tiene que ser un pH de básico a un poquito, de neutro a un poquito más abajo, porque si está básico el pH, pues lo que vamos a tener es lejía, hipoclorito de sodio, que el proceso de desinfección va a durar un poquito más. En cambio, si tenemos el ácido hipocloroso a un pH relativamente un poquito ácido, entonces este tiene un efecto más rápido que el hipoclorito de sodio. También en el mercado se pueden obtener estas pastillas de hipoclorito de calcio, que es más bien cloruro hipoclorito de calcio, que se usan bastante en la desinfección, por ejemplo, en piscinas, en tanques de agua. Se ponen las pastillas de cloro y también funcionan muy bien. Dicen pastillas de cloro, pero no es cloro, porque el cloro es gaseoso, sino es una pastilla de cloruro hipoclorito de calcio. Hipoclorito de sodio no lo podemos obtener en forma sólida, ya lo había mencionado, sino que se obtiene en solución, porque ya después de una concentración arriba de 12%, pues tiende a descomponerse. El único que se puede obtener en forma sólida es el cloruro hipoclorito de calcio. Cloro pues se usa para desinfectar aguas que pueden ser recreacionales, o sea, como en las piscinas, ¿verdad? Compramos cloro granulado, pero sabemos que es cloruro hipoclorito de calcio, ¿verdad? No es cloro gaseoso. También se utiliza para desinfectar en casa los vegetales, porque es un herbicida muy poderoso, ¿verdad? Mata a los microorganismos patógenos, que son los que queremos asesinar, porque son los que nos causan enfermedades. Una cosa bien importante del cloro, y es por eso que se usa tanto, aparte de ser barato, de ser muy buen germicida, también tiene lo que se conoce como acción residual. ¿Esto qué significa? Significa que si yo agrego cloro acá en un recipiente y luego ese cloro a través de una manguera o a través de una tubería yo lo llevo a otro lugar, el cloro se queda en el agua y va desinfectando el agua a medida que va pasando por la tubería. Imagínense un tanque, agarramos agua y ahí la cloramos, la desinfectamos en ese momento. Pero ¿qué tal si después la mandamos a una tubería toda sucia? Se va a volver a contaminar.
Pero con el cloro se mantiene y entonces va limpiando el agua a medida que en la tubería se pudiera estar ensuciando. Tiene una acción residual y eso es de las cosas que hace más atractivo al cloro como desinfectante. Otros como el ozono, si usted por ejemplo viene y desinfecta el agua en este momento aquí en un barril, en un vaso, lo que sea, el agua queda limpia, pero si después se ensucia porque pasa por una tubería, porque le cae suciedad o lo que sea, y le caen bacterias patógenas, pues el agua se vuelve a contaminar. Y el cloro no, el cloro se queda para seguir cuidando su agua por un tiempo determinado y depende de qué tan sucio sea, ¿verdad? Si la tubería está requete cochina, pues tiene también su nivel, ¿verdad? De protección. Entonces, el cloro, esta es de las cosas más importantes del cloro. ¿Por qué se usa tanto el cloro en desinfección? Primero, bueno, es barato, tiene una acción germicida de amplio espectro, mata bacterias, desactiva virus y aunque no los parásitos, contra los parásitos sí no tiene mucho efecto, pero sí bacterias y virus y sobre todo su efecto residual. Eso es lo que lo hace más atractivo. Se ha usado tradicionalmente como agente blanqueador, tanto en fibras textiles como en papel. Entonces, eso es otro de sus aplicaciones relevantes, aparte de ser el mejor desinfectante, por lo que ya les mencioné. También se utiliza bastante para decolorar o para blanquear. Bueno, todos sabemos que la lejía, si te cae en la ropa, pues te la mancha, ¿verdad? Y otros compuestos del cloro, también tenemos los cloratos, que son agentes oxidantes fuertes. Con estos hay que tener cuidado. Si se acuerdan en la 1 decíamos, ¿verdad? Que si se calienta un clorato, así por así puede llegar a explotar. ¿Recordamos eso? Si no, vámonos a las reacciones generales y nos vemos después para seguir hablando del cloro.